¿Cómo estamos, amigos de Capital 21? Pues el día de hoy me voy a ir a dar una vuelta por todo el mundo únicamente gastando 5 pesitos. Y ustedes dirán, ¿por qué 5 pesitos? Porque eso es lo que cuesta el boleto del metro. Y es que me dejé caer aquí al centro histórico, a la mera plancha capitalina. Y es que se está presentando la edición 2017 de la Feria Internacional de las Culturas Amigas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a conocer su gastronomía, sus artes, sus culturas, su manera de vestir, pero vamos a ver si son tan amigas y las cuales no son tan amigas, y también vamos a tratar de relacionar con ellas, porque la verdad es que yo quiero visitar otros países y vamos a ver si podemos conectar con alguna que nos saque del país. Pero bueno, vamos a ver si corremos con mucha suerte, y ahora sí, acompáñenme. Bueno, amigos, ya estamos aquí en la plancha capitalina, en la Feria Internacional de las Culturas Amigas, y estoy con Jessica Ibarra, que es asesora de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, pues ya sabes, a pleno rayo del sol, pero muy contentos de estar aquí, ahora sí que viendo todos los países que se hacen presentes en esta 9ª edición. Así es, son 90 países más la Unión Europea los que están a partir del día de hoy aquí en la Feria Internacional de las Culturas Amigas. Hay que decir que dura varios días esta feria. Así es, dura aproximadamente 2 semanas y se realiza cada año. Y bueno, realmente, ¿por qué se les considera culturas amigas? Son culturas amigas de la Ciudad de México, es así como las consideramos, porque justamente desde su origen ellas hicieron muestra de solidaridad con la ciudad. Se vivía en ese entonces la contingencia sanitaria, y en aras de seguir fomentando el turismo en la ciudad y el uso del espacio público por parte de la ciudadanía, las embajadas tuvieron la voluntad de hacer este evento con el gobierno de la ciudad en ese entonces, para que la gente pudiera disfrutar de este tipo de eventos, pero también para que se pudiera dar el mensaje que podían visitar la Ciudad de México en espacios seguros. Y bueno, al día de hoy esto ha crecido hasta tener la magnitud de un evento cultural ya tradicional en nuestra capital, y que bueno, en los que incluimos ya cada vez más contenidos culturales y inclusive académicos, en los que se puede disfrutar de comida, se puede disfrutar de actividades artísticas, información sobre sus tradiciones, sobre su cultura, su vestimenta, sus artesanías, y bueno, la gastronomía vas a poder encontrarla en la Plaza Santo Domingo, que está aquí solamente a unas cuadras, que puedes llegar a ella por el corredor, que es la calle República de Brasil. Jessica, pues enhorabuena. Redes sociales para que la gente esté muy al pendiente de esta Feria Internacional de las Culturas Amigas. Sí, Feria Internacional de las Culturas Amigas en Facebook, Culturas Amigas en Twitter y en Instagram. Imagino que en la página de la Ciudad de México también. Así es, les invitamos a visitar la página internacionales.cdmx.gov.mx. Desde el año pasado hemos creado una app en la que pueden encontrar los mapas, la distribución de todos los países, pueden encontrar también la programación. Los invitamos a descargar esta app que se llama FICA. Y bueno, antes de que se me olvide, el país invitado, el país especial en esta 9ª edición, ¿quién es? Es Costa de Marfil. Esto fue porque hicimos un concurso entre todas las embajadas para ver quién nos hacía una propuesta interesante para este año, y se escogió a este país africano. Pues muy bien, vamos a ir al stand de Costa de Marfil y vamos a conocer parte de su cultura, de sus tradiciones y de su gastronomía, porque imagino que también se come muy sabroso. ¡Vámonos! Y bueno, amigos, ahora sí ya estamos en el stand precisamente del país, que es el invitado especial en esta Feria Internacional de las Culturas Amigas, y es Costa de Marfil, y estamos con Jaco. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Asistente del embajador o de la embajadora? Del embajador. Muy bien. ¿Tú me vas a ayudar un poco en la traducción? Claro que sí. Y bueno, vamos a platicar con ellos en
¿Cómo se sienten de ser el país invitado especial en esta 9ª Feria de las Culturas Amigas? C'est un grand bonheur pour la Côte d'Ivoire. Es una gran alegría Cela est para plus Côte intéressant d'Ivoire. que nous voyons que nos représentants diplomatiques à l'extérieur font du bon boulot pour pouvoir repositionner la Sobre todo représentation que nos Côte damos d'Ivoire. cuenta de que la Ça misión soigne une bonne diplomática image de notre pays. hizo una gran labor para dar a conocer a su país, Côte d'Ivoire. Bueno, pues enhorabuena y muchísimas gracias por ser el país especial en esta 9ª Feria Internacional. Ahora rápidamente que nos digan ellos qué platillo mexicano ya probaron y cuál les ha gustado. Por acá. No, la cuestión siguiente. Antes de llegar aquí, escuchamos hablar de un gran platillo ¿Cuál? típico mexicano. Voilà, qu'on appelle Se llama les tacos. tacos. Là-bas déjà, on connaissait les tacos. De Costa À de part Marfil, à los part les marfileños telenovelas de- conocen du los Mexique, tacos. on A connaît partir les de las tacos. telenovelas. tacos. Los tacos. ¿El pozole por acá puede ser? Por supuesto, sí. Por Ya probé. Ya lo probó el pozole. ¿Y por acá? La barbacoa también es muy rico. Acompañada con un pulque o tequila. No, con un pulque. Pulque es mejor. Pues muchas gracias por estar aquí, por engalanarnos aquí con su presencia y muchas felicidades por ser un país de, pues hermano, ¿no? Muchas gracias. Y ahora sí, vámonos. Y ahora estamos en el stand de Holanda y ahorita no voy a comprar nada, primero porque no traigo dinero, pero tengo algo muy importante que decir. Pero eso es para el amigo que está allá. Amigo. Espérense, espérense. Algo muy importante te tengo que decir. Que no era penal. ¿De quién? ¿No viste el mundial? No, pero vi la Copa de Oro de México. Cuando se aventó Robben el clavado. Ah, yo pensé, Dejó a México fuera en los cuartos. pues yo más lo vi que les enseñó el camino al triunfo. ¿Era penal o no era penal? No era penal, no era penal, no era penal, no era penal. Vámonos porque ya estoy alborotando. A ver, regalen sonrisita por acá. Señor, ¿usted de qué país nos visita? Soy de Kazajstán. ¿Qué Kazajstán? A ver, mi globo terráqueo me anda fallando. Sí, Kazajstán exactamente está allá, otra parte del mundo. Al extremo, hacia, Sí. hacia abajo. Sí. Ah, muy bien, ya más o menos me ubicó. Y bueno, realmente llevan muy poco independizados como país. Sí, 25 años de independencia. Invito a visitar nuestro stand. Ok, Muy interesante. ¿Están ubicados? Hasta aquí cerca. Bueno, ahorita si quieres, ahorita te acompaño yo a una tiendita por aquí. Tú lo invitas y yo te ayudo a tomártelo. Ok, Vale. muy bien. Órale, Acepto. pues, vamos. Y de ahí nos vamos al pozole. Sí, Vámonos. gracias. Adelante. Ya saqué para el tequila y la comida. Y bueno amigos, hemos caído al stand de Japón, precisamente donde la cuestión de que tiene que ver con el cómic, con la cuestión de la caricatura japonesa, de la animación, es lo de ustedes. Es lo de nosotros, nos encanta sobre todo porque podemos transmitir muchas emociones a través del manga y del cómic. Los invitamos a que conozcan Japón porque además hay muchísima tecnología de punta, ¿no? Siempre se caracteriza por eso. Y no sé si han escuchado alguna vez hablar del Kyotsukao. Ki quiere decir energía y Tsukao es utilizarla. Y lo que quiere decir es que los japoneses siempre se preocupan por los demás. Claro. Si ustedes escuchan hablar algo de Japón, siempre van a oír igual y que son personas disciplinadas y ordenadas, y eso es porque siempre se preocupan por el entorno. Claro, y bueno, la cuestión gastronómica, muy rara a la de México, muy rara sinceramente, Diferente, ¿no? muy diferente, pero realmente ¿cuáles son los platillos que más predominan por ahí? Seguramente alguna vez han visto que los japoneses nos gusta mucho comer la comida cruda, sobre todo el pescado, y es porque, como saben, Japón es una isla y Japón cabe 5 veces en México y tenemos
muchísimos habitantes, ¿no? Más de 120 millones de habitantes. Y como nos rodea el agua, precisamente lo que más comemos son mariscos, son pescados y la mayoría de ellos crudos o preparados de manera muy sencilla. Ok, bueno, a ver, ¿qué tanto el mito? Tú lo debes de saber, que también comían el perro. No, eso sí no me ha tocado, ¿eh? No, No me no. ha tocado lo del perro, lo que sí es que pues sí, muchos igual y animales exóticos, pero del mar. Ah, del mar. No, bueno, porque se sabía que aquí también en algún momento nos han dado perro, yo creo que hasta en la Ay, barbacoa. hombre, pues sí, bueno, ahí ya no te enteras mucho, ¿verdad? Pues invita a la gente para que visite esta Feria Internacional de las Culturas Amigas FICA 2017. Estamos aquí en el stand Japón con los brazos abiertos. Irashaimase. Arigatou gozaimashita. Gracias. Gracias.